Todo dato puede ser relativo a un problema, aunque se encontrara ambiguo. Toda información afiliada o contraria a una cuestión o problema nos haría entenderlo con mayor soltura. Nos permitiría ver las dos caras de la moneda, la compleja red de eventos consecuentes, la causalidad, los opuestos equivalentes. La magia siempre tendrá un pie de apoyo en la realidad que habitamos, porque no podría ser algo ajeno a esta ya que ambas están conectadas, por creador y creación. Y viceversa. Solo cambiaría bajo conceptos muy específicos, cosas que no se podrían explicar muy bien y que tendrían la pureza de ser algo de una sola polaridad. Algo irreal en ciertas ocasiones. Pero hasta eso, es muy difícil de entender teniendo en cuenta lo que estamos diciendo. Y la magia una vez más se ata a la misma naturaleza para ser. De esas maneras se ramifica, encontrándose como algo fundamental que se aprende en todas las civilizaciones y épocas humanas. Pensemos que la naturaleza más básica, todas sus leyes crudas y la ciencia que le da sentido. Esa misma naturaleza puede ser tanto el creador de la magia, como también creación de la magia. A fin de cuentas, la metafísica siempre se encargará de explicar desde su punto de vista, lo que engloba la magia, los poderes psíquicos y el misticismo que atrapa todo. Pero entre medio de esos dos puntos tan opuestos, ¿cómo puede ser la naturaleza tan real, con lo mágico que parece tan irreal? Existe un punto medio, que sirve como confluencia para ambas cosas. Y no siempre se trata de algo que fuera oneroso, complicado de alcanzar. Todo lo contrario. Porque esas muestras de genialidad son el puente que trata de unir ambas realidades, que vayan de la mano, y traspasarlas de mente a mente. Como por ejemplo, la filosofía nos permite comprender la esencia de las cosas, el origen y naturaleza del ser, etc., mediante reflexiones idealizadas, o no idealizadas. Desde su punto de vista más objetivo y utilitario, es fácil entender que utilizamos reflexiones para todo lo que en nuestro entorno sucede. Se nos sería imposible apartar una cosa de la otra, no podemos realizar una actividad sin antes darle la fuerza mental necesaria, tanto a nuestro cuerpo como a nuestro carácter, para realizarla. No se diferencia mucho de la tradición hermética occidental. En terrenos áridos, fríos y australes, hace más o menos 13.000 años. Comprendieron sus pobladores que la existencia sobre esta tierra húmeda y peligrosa no es más que un aprendizaje. Hecho que aparece cuando la vida misma se le presenta de manera abrupta. Como la única escuela de la cual no podríamos egresarnos nunca, iniciadora y dadora de un conocimiento, de una débil luz en medio de este oscuro y profundo océano llamado muerte. Toda esa empírica travesía que la vida le obligaba a emprender, a los hombres de las tierras del fin del mundo, de los lagos y ríos congelados. De las gélidas montañas cubiertas por páramos desolados, yermos que crecían en angustia. Pruebas que ponía la vida para demostrarle la inminente realidad que a cada paso transitaba junto a ellos. Esa gente que habitaba en las zonas más australes de Sudamérica, entendían que toda su vida no era más que un aprendizaje, una instrucción, un ejercicio que veían repetitivo pero inconstante. Una tarea que era para bien, morir. El entendimiento de que nuestra vida no es más que un aprendizaje que usaremos literalmente para morir mejor. Fue algo que aquellas personas comprendieron deliberadamente, quizás más temprano o más tarde que nosotros. Las personas que habitamos en pleno siglo XXI. Porque las inclemencias de esos entornos, los elementos urticantes y tórridos que se desataban allí. El hambre. La tempestad y tristeza podían tumbar a cualquier individuo que era guiado únicamente por un fuerte instinto emocional. Ya que aunque muchos apelen a la idea de que somos más que meros animales, queda en duda cuando la naturaleza desata su poder sobre nosotros. Frente a los desastres, el humano se vuelve uno más. Actualmente repitiendo el caos original, sin embargo, no a todos les resulta fácil despegarse del dolor transformado en sufrimiento. Mientras más aprendamos, más listos seremos, más sabios seremos, y mientras más sabios seremos, más fácil nos será despegarnos de las cosas. Para ser sabios, tendremos que despegarnos de muchas cosas en nuestra vida.
Como ideal fundamental, la naturaleza siempre cobrará lo que le pertenece, y todo lo que hemos edificado en nuestras vidas, así como todo lo que hemos desarrollado sobre un cuerpo de carne tendrá que volver a la tierra que le dio vida. Otra de las enseñanzas sobre la magia tiene que ver con lo que se contaba en estas culturas, que bien pudieron haber vivido lo mismo que muchas otras. Pero a lo que me refiero es que eventualmente, pese a la confluencia de ambas polaridades reales e irreales, tenderán a distanciarse. Y por la misma razón que las hizo acercarse alguna vez. Nuestras almas y conciencias se separarán de nuestro cuerpo, estarán listas para hacerlo una vez que sepamos cómo morir, entre comillas. Es cuando nos despeguemos de todo lo que nos ata a la tierra, a la naturaleza más mundana. Pues no podemos quedarnos eternamente bajo esa polaridad, y nuestras esencias opuestas, las espirituales, tenderán a alejarse cuando entendamos eso. Aprender a morir puede ser muy complicado, porque se busca el desapego y la propia felicidad del individuo. Todos sabemos que eso no siempre ocurre, las personas mueren cuando no deseaban morir, o cuando no se sentían plenas para hacerlo. Satisfechas con lo que habían logrado en su vida, con lo que consiguieron o lo que arrebataron. El trance final, ese que a veces es protagonizado por la angustia y la desesperación, le hicieron entender a aquellas personas que habitaron en entornos tan complicados, con situaciones precarias, apartados de toda comodidad que tenemos ahora en comparación. Le hicieron entender que, aparte de las empíricas, existían potencias invisibles que acudían a dicho umbral para arrebatarle lo mejor de sí mismo. Su conciencia. Y es claro que, en este apartado tratamos sobre la muerte en uno de sus misticismos. La forma en que la afrontamos y lo que llevamos tras de ella. Porque el alma es una maravilla de conciencia que está enteramente arraigada al plano espiritual, pero que en nosotros puede ser influenciada por la naturaleza. Como bien dijimos, ambas polaridades están conectadas entre sí, pese a que en cierto momento tenderán a apartarse. Es completamente cierto este punto, lo podemos ver en la misma naturaleza, en las ciencias humanas, en los humanos en sí. También lo podemos ver en los períodos que atrapan a los magos, momentos en los que logra la magnificencia de acercarse a ese lado más espiritual o mágico. Para luego pasar por uno más terrenal y mundano. Lo más importante en nosotros siempre será nuestra propia voluntad y conciencia. Sin ella estaremos mal encaminados, por más que los actos pesen como si los hubiéramos hecho nosotros, puede que nunca haya estado nuestra conciencia plena presente en esos momentos. Los practicantes de la magia, si son inteligentes, se toparán con esas fuerzas invisibles que tirarán de hilos en su mente. A su vez, los mismos elementos de la naturaleza y de la vida harán lo mismo, porque todas las cosas a fin de cuentas están conectadas entre sí. Por supuesto, ¿cómo no iban a estar esas potencias invisibles conectadas con la naturaleza de nuestras vidas? Mucho se decía en las tierras africanas, por poner un ejemplo. En sus tradiciones, que también eran parecidas a algunas de América. El alma de un hombre se aleja de su propio cuerpo, al encontrar una fuerza acérrima que lo haga inhabitable, tal vez por un tiempo. O condenándolo, por así decirlo, porque cuando el alma se aleja la enfermedad se apodera del cuerpo. El cuerpo se convirtió en inhabitable debido a que germinó una semilla de mala costumbre, fue proclive a las potencias invisibles que lo atraparon. Esto para un escéptico sonará ridículo, pero solo está viendo el lado mundano, la polaridad que engloba a la naturaleza, sin ver la otra que sigue conectada a esa. La polaridad espiritual puede ser la que hizo que ese hombre tuviera un gusto desmedido por fumar, o tal vez por no lavarse las manos en ese momento. Quizás fue la fuerza que le dio un origen desconocido a virus que por azares de la vida llegaron hasta ese hombre, y hasta todo su pueblo. Incluso a toda su especie. De forma parecida, para los pobladores de esos territorios australes, la muerte podía ser improvista, sin que el individuo entendiera realmente cómo morir. Por eso el alma perderá conciencia y estará atrapada en el infierno, vagará por un limbo constante, repetirá las cosas que lo ataron deliberadamente a una copia más o menos exacta, o grotescamente alterada de la realidad por la cual nació aquello que lo encadenó. Afortunadamente,
Las polaridades eventualmente tenderán a alejarse, y el alma de ese individuo tratará de separarse de lo que le encadena. Solo cuando haya aprendido a despegarse de eso, y habiendo aprendido realmente a morir. Pero volviendo a nuestro hombre austral de hace miles de años. Las imprevisibles fuerzas de descontrol que le sucedían, así como su origen en las cosas invisibles, o siendo causantes de estas últimas. Ante dichas tempestades, lo único que quedaba era acecharse, para que esas fuerzas no le cosechen, a través del arcaico miedo reptiliano. La preciosa y cruda cualidad. Se trataba de aprender a mirarla cara a cara, a convivir con ella de diario, a tener en cuenta que la muerte hace guiños imprevistos. Ello condujo al hombre a la conclusión que, traspasado ese umbral de modo lúcido y con perfecta posesión de sí, acaso podría obtener la anhelada sobrevivencia en el otro lado, en la otra orilla. En los lugares más crudos para la subsistencia, donde se tenía que debatir entre la naturaleza del mundo y de otros humanos, hizo que la lucha fuera crítica, siempre terminal, luchando contra las ansias carnívoras e instintivas del ser, que en fuertes pasiones emocionales arrastraba a un ser que no era como otro animal. Pudiendo gozar en lo más alto, aunque al final todo le acarreara el olvido de cómo morir. La lucha contra esos instintos le hizo comprender a nuestro habitante sobre la importancia de un yo que se autoposea, de un núcleo anímico espiritual, intenso y fuerte capaz de controlar las emociones y pasiones bestiales. Que se desatan con furia al borde del abismo, tratando de roer profundo hasta llegar a nuestra alma. Y en ese umbral oscuro de instintos o pasiones, el alma pierde la suficiente conciencia para que no se dé cuenta de su propia muerte. Desencadenada de todas las maneras incorrectas que podrían imaginar por una muerte no pacífica. Una que el alma nunca planeó realmente. Entonces, la primera sabiduría del sur del mundo fue la protofilosofía de muchas de aquellas culturas. Sinónimo de aprender a desarrollar coraje, dominio emocional, voluntad y afirmación en sí frente al estremecimiento cósmico de volcanes, terremotos, mareas incontenibles, tormentas, bestias feroces, entre otros. Fue un aprender a hacer brujería y magia, pero para acorazar la propia debilidad y extrema indefensión. Para estos seres indefensos, sintientes y albergados en un angosto pasillo que terminaría con una muerte, se requirió de algo que les diera la misma fuerza que todas las potencias generaban, tanto las de la naturaleza como las invisibles. Para superar el espanto nocturno, se requirió magia, es decir, lo que esos habitantes entendían como el desarrollo del arte de conocer la fuerza plasmadora de los intrincados laberintos del propio pique. Corazón sumado al cerebro. Que habitualmente enreda el máximo tesoro, la mente autoconsciente, el verdadero y único escudo para morir con los ojos abiertos sin angustia, para hacer frente a las flechas envenenadas de las potencias del abismo, y de cualquier dardo energético procedente de las envidias humanas. Mantener despierta la mente en todo momento nos agudizará para percibir el origen de cada cosa que suceda en nuestras vidas, a poder comprender mejor las potencias invisibles que tenemos que entender, muy necesariamente, que existen y pueden ser resultado o causa del resto de cosas que comprendemos como naturales. Tendremos que atisbar la cruenta naturaleza pasional que trata de controlar el destino de nuestra alma, diezmando nuestra virtud de autoconsciencia. Así, tal vez, podamos aprender a cómo morir. Incluso burlar la misma muerte, o quedarnos atrapados en un mundo del bajo astral. Sin dudas, entre las primeras enseñanzas que podemos llevar a la práctica, en el desarrollo del mago, del brujo y del hechicero, será mantener la mente abierta y despierta en todo momento, para que nada de lo que hemos decidido fuera resultado de un elaborado engaño procedente del apego a lo mundano.